Pues expresarles mi beneplácito por la presencia de ustedes aquí, expresarles también que bueno, me siento muy honrado de poder participar en esta interacción con mis compañeros de la Universidad Intercultural y de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como con mi compañero cotidiano, ¿no?, de trabajo, el maestro Guillermo Martínez Delgado, que es miembro fundador del Centro de Mediación, y bueno, él va a cumplir 17 años de integrar nuestro equipo de facilitadores. Muchas gracias, hermano. No le gusta que diga mucho los años, ¿no? Pero bueno, bien, me parece toral, si me permiten expresarlo, me parece toral el tema que nos congrega el día de hoy, toda vez que, como ustedes saben, hemos extraído de muchos pueblos originarios del mundo prácticas eficaces que humanizan la justicia, y por nombrar solamente algunos, me refiero a los grupos originarios de Nueva Zelanda, de Australia, sabemos de los grupos originarios de Canadá, de Estados Unidos, y bueno, todo eso lo hemos extraído dentro de nuestro concepto de justicia restaurativa. Sin embargo, no hemos volteado a ver a la riqueza que tenemos en el país. El doctor Pesqueira Leal, en su último libro sobre la materia de justicia restaurativa, precisamente habla de esta falla en nuestra conceptualización de la justicia restaurativa y, digamos, de alguna manera se lamenta de que al dejar de ver la riqueza ancestral que hay en nuestro país, parece que estamos perdiendo bastante. Podríamos comenzar por empezar a ver lo propio, quiero decir. En este sentido, por eso la justificación de esta mesa, y bueno, les daremos también una breve introducción de lo que ha sido el proyecto que se ha vertebrado en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Estado de México, que nos ha puesto en una posición horizontal de aprendizaje de igual a igual con nuestros pueblos originarios asentados en el norte de la entidad. Me refiero a las culturas Mazahua y Otomí. Entonces, bueno, si ustedes no tienen otra cosa, vamos a comenzar a analizar esta situación, ¿no? ¿Les parece? En las actividades de los pueblos originarios, y esa parte interesante es algo que no conocemos. En esa parte, los pueblos originarios, cuando tienen algún ritual, algún desarrollo de alguna actividad de usos y costumbres, se hace una petición, se hace una solicitud al contexto para poder desarrollar las actividades. Y para eso la maestra Nora pues, nos va a hacer esa introducción desde el punto de vista Mazahua, maestra, es náhuatl. El otro micrófono, maestro. Bueno, es una petición que hacemos en el temazcal. Yo soy guardiana de un temazcal, entonces lo hacemos de esta manera, ¿no? Con el permiso de los guardianes visibles e invisibles de este lugar, con el permiso de los elementos que nos ayudan a vivir, con el permiso de sus rostros y sus corazones, me presento. Notoca Atzincli, que Igualewa, México. Mi nombre sembrado es Atzincli, que significa gotita de agua, gotita que cae, gotita que orada, gotita que perfora, gotita que trasciende, ¿no? Nacida en México, en el ombligo del mundo. Ometeo. Gracias. En este caso, pues, el maestro Iván también se va a hacer su presentación en el idioma Mazahua. Por favor, maestro, adelante. Bueno. Kimiji, Javijiasu, Nuzgo Iván, Pedraza Durán, Rimenzumugu Atogo, Añiñilip. Bueno, pues los saludo a todos. Mi nombre es Iván Pedraza Durán y soy de una comunidad de San Felipe del Progreso que se llama Emilio Portes Gil, una comunidad de origen Mazahua. Bueno, pues es un gusto para mí estar
aquí y compartir la palabra con ustedes. Gracias, maestro Iván. Y ahora vamos con el maestro Bartolomé, que también es de origen mazahua, y el maestro Bartolomé, pues es un maestro muy activo. Él tiene 5 o 6 publicaciones de libros, de historietas, de contenidos mazahua, y que ya nos platicará en su momento. Kimite Shotzihi, Ida Kohipoho, Izon Kirezen, Rosengo Tzihi, Raña Genatzendame, Nosgonichus Esteban Bartolomé II Romero, Rimenzo Mugo a Niña Bat. Buenas tardes a todos, agradezco la atención que se me ha hecho para venir a platicar con ustedes un ratito en este recinto tan honorable de la justicia en el Estado de México, y mi nombre, y soy originario del municipio de Temazcal 5. Gracias, maestro. Nuestro maestro de ceremonias va a hacer la presentación de lo que ellos dijeron en su idioma, su breve síntesis curricular. Por favor, maestro. Maestra Nora Ibarra Araujo, ella es docente de la Universidad Intercultural del Estado de México, es médica, epidemióloga, feminista, guardianza del Temazcal Mayegüel, ubicado en la Ciudad de México, especialista en género, violencia y políticas públicas, responsable del eje sociocultural y servicio social de la licenciatura en salud en la Universidad Intercultural. Líneas de trabajo: género y salud, Temazcal, antropología médica y epidemiología sociocultural. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Maestro Iván Pedraza Durán, docente de la Universidad Intercultural del Estado de México, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Sociología Política, y él es originario de la comunidad mazahua de Emilio Portes Gil, en San Felipe del Progreso. Fuerte aplauso, maestro. Maestro Esteban Bartolomé II Romero, él es profesor en educación, maestro en antropología social por la Universidad Autónoma del Estado de México, es jubilado en el Magisterio Estatal y Federalizado, investigador y promotor de lenguas y culturas indígenas con énfasis en la cultura Nactó Mazahua. Ha publicado 6 libros por parte del Gobierno del Estado de México, entre ellos Sejenchó, que es una bebida fermentada a base de maíz, Diccionario Bilingüe Mazahua, entre los más importantes. Nuestro respeto y reconocimiento, maestro, muchas gracias por estar aquí, le damos un fuerte aplauso. En uso de la palabra, moderadores. Quería comentarles que nosotros hemos estado trabajando con la Universidad Intercultural desde hace mucho tiempo. Tuvimos el apoyo de esta universidad para que se hiciera la traducción de la ley de mediación en los 5 idiomas: Tlahuica, Matlacinca, Mazahua, Náhuatl y Otomí. De hecho, tuvimos la oportunidad, maestro, si recuerda, maestro director de nuestro centro de mediación, que fuimos a hacer la lectura a las penales, a hacer la lectura en la lengua mazahua, y fue muy interesante porque mucha gente tenía claro lo que era la ley de mediación en aquel tiempo. Hemos hecho algunas actividades interesantes, como cuestiones de conferencias, de reuniones con pueblos mazahuas y otomís, y últimamente estamos trabajando también con los pueblos originarios, con los delegados de comunidad, a los que les estamos haciendo saber todas esas cuestiones de mediación, y ellos están compartiendo sus prácticas de solución de conflictos que ellos desarrollan en sus comunidades. A los ponentes les hemos repartido una tarjetita que van a leer con una pregunta que van a desarrollar, y cada uno de los integrantes de esta mesa va a participar comentando esa pregunta que cada uno tiene. Le pediría al maestro Bartolomé si le gusta leer su pregunta, maestro. Bueno, hace rato me puse de pie por respeto a mi pueblo mazahua y por respeto a ustedes también. La pregunta que se me asigna para dialogar con ustedes en este momento es: ¿qué tipos de prácticas ancestrales
de solución de conflictos se han detectado y que prevalecen en nuestros tiempos. Yo voy a partir de la cosmovisión, es decir, desde cómo el ser humano, desde cómo el mazahua, desde cómo el indígena tiene relación con su mundo, cómo explica el mundo, cómo reflexiona su mundo inmediato, y así, de esa manera, cómo reflexiona su relación con el otro, con el semejante, con el próximo. Entonces, nosotros, como pueblos indígenas, también tenemos una concepción de lo que es el sistema de justicia, basado en lo que se ha llamado en usos y costumbres. Para poder yo trabajar sobre esto, yo parto de 4 conceptos: la cosmogénesis, es decir, cómo se originó el mundo desde los pueblos indígenas, en este caso con los mazahuas, cómo se originó. Después paso a una cosmología, es decir, la forma que fue adoptando ese mundo, y la reflexión de la cosmogénesis y la forma que fue tomando el mundo, viene la cosmogonía, es decir, la reflexión, el pensamiento que hay en esa relación, para finalmente conformar lo que es el sistema de pensamiento indígena, la cosmovisión, es decir, los productos de conocimientos que vienen de la relación entre hombre y mundo. Pero todo esto, como es un pueblo netamente oral, el pueblo mazahua, así como el otomí, somos pueblo generalmente orales. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro sistema de pensamiento está radicado, está concentrado en nuestros relatos, en nuestros cuentos, mitos, leyendas, que nos remite al pasado. Todo esto conforma nuestro sistema de pensamiento. También al mismo tiempo se concentra en lo que se llama tradición oral. La tradición oral precisamente es eso, es el conjunto de relatos o narraciones que forman mitos, cuentos, leyendas, todo. Cuando yo he analizado como investigador, que me ha gustado ir incursionándome más allá en el pensamiento intangible, es decir, lo que no se alcanza a ver, el pensamiento espiritual, he podido descubrir muchas cosas acerca de mi pueblo. Es decir, en esa relación hombre-mundo debe de reinar siempre un orden, pero antes de ese orden hay un caos, un desorden, para después llegar a una orden, estando en ese orden, debe de mantener que se prevalezca la armonía, la paz, para ir caminando en el mundo físico y en el mundo humano. Entonces, a partir de la reflexión del mundo, para nosotros el mundo se conforma por 3 niveles: un supramundo, el arriba, un inframundo, el abajo, y un mundo intermedio. En el mundo intermedio radica el hombre y todas las manifestaciones naturales, agua, tierra, fuego, todo lo que existe está en el mundo. Y el hombre es el encargado de mantener esa armonía de la naturaleza, del mundo, del ser humano, el equilibrio, la armonía, la paz. Y nosotros representamos en nuestro cuerpo, hay un micromundo, microcosmos. En el centro, si me paro, en el centro, en la región umbilical, hay una pulsación. Por eso la gente indígena siempre utiliza la faja. La faja es una serpiente. La serpiente es energía, es fuerza, es vitalidad, es fertilidad. Entonces, por eso lo ponen aquí. Pero esta faja nos remite más atrás, es al origen del mundo. Se dice que cuando se originó el mundo, Dios creó un mundo, pero es una masa toda bien deforme, y desde arriba dijo, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esta forma de mundo no me gusta, está bien fea. Y manda a 2 de sus hijos, tenía 4 hijos, y manda a 2 de sus hijos, y bajen ustedes y compónganme eso que hice mal. Aquí nos damos cuenta que los dioses también se equivocan. Entonces manda a los 2 de sus hijos, y al llegar a la tierra, al mundo, se transforman en serpientes. Y esas serpientes comienzan a circundar alrededor de esa masa deforme. Poco a poco fue constriñéndolo, poco a poco, hasta que separó esos 2 mundos, el infra, el medio y el infra, ¿sí? Entonces en el inframundo está representado, pero en el mundo intermedio está representado por la faja que utilizan las mujeres indígenas y los hombres. Ahora, pues el cinturón, ¿no?
pero aquí radica nuestra fuerza, el arriba, el hacia abajo. Ahora, ¿por qué utilizan faja? La faja es para mantener esa armonía, ese equilibrio. Si se sube, esa pulsación que tenemos en el ombligo, si se sube o se baja, ya provocó un desequilibrio en nuestro organismo, por lo tanto provocó un caos, un desorden, un desequilibrio. Y si teníamos una salud, ahora lo que dio como consecuencia es la enfermedad. Es decir, vino un conflicto, un desequilibrio en nuestro organismo. Así de esa manera también así transita la sociedad. Debe de ir en armonía, en equilibrio, en paz. No salir, es decir, llevar de manera recta, aquí está la concepción de derecho, de manera recta, llevar nuestra vida de manera recta. Por eso, en Mazahua, no tenemos muchos términos técnicos, por ejemplo, para decir derecho o justicia, pero sí tenemos la concepción de lo que es justicia y lo que es derecho. Entonces, para decir derecho, por ejemplo, decimos Juané. Juané quiere decir enderezar. Entonces, yo he acuñado la palabra Juanzak, Juané, enderezar. Zak, vida, es decir, nos invita al enderezamiento en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que debemos llevar la paz, la armonía, evitando conflictos. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar desde el temazcal, desde la experiencia de vida, y entonces nosotros tenemos muchas prácticas ancestrales, porque también se parte que todos somos energía. No lo vemos como una serie de la parte jurídica, sino como seres energéticos, seres espirituales dentro de cuerpos orgánicos. Entonces esta es también la cosmovisión desde los pueblos originarios. Cuando entramos al temazcal vamos a curar nuestro espíritu, vamos a fortalecer nuestra energía espiritual para entonces, como bien decía el maestro, continuar en nuestro camino recto. Nosotros decimos el camino rojo, ¿no? Este camino decimos que tiene que tener las espinas que cada quien pueda soportar. Entonces todos nuestros caminos tienen algunas espinas y solo cada quien elige lo que solo puede tolerar, ¿no? Eso es parte de la sabiduría de los antiguos. También partimos de que todos somos medicina, entonces todos podemos curarnos entre todos y que también los 4 elementos son los que fundamentalmente nos van a curar. ¿Cómo lo trabajamos? Tenemos que trabajar el respeto, además de respetarnos entre personas, la humanidad. Para los pueblos originarios no solo es importante el ser humano, hombre o mujer, sino es importante todo lo que tiene vida. Entonces hablamos de todo lo que tiene vida, son vegetales, animales, piedras, montañas, aire, fuego, agua, y entonces esta cosmovisión rompe con el pensamiento occidental que solo se respeta las jerarquías, el poder, la apariencia, ¿no? Entonces para los pueblos originarios no, todo tiene vida, todo tiene dignidad, todo se respeta. Con base en esto se respeta el fuego, se hacen ceremonias, velaciones de toda una noche cantando al fuego. También tenemos como esa conciencia de todo lo que nos representa, hacemos cantos con el tambor, donde el sonido del tambor representa nuestro corazón. Esto hace también que reconozcamos nuestra voz. Nuestra voz no tiene que tener más fuerza que el tambor. Entonces también hay gente que a veces hablamos muy despacito, nos da pena hablar, tartamudeamos. Entonces en estas ceremonias de temazcal es reconocernos como personas, reconocer nuestra identidad como humanidad, reconocer esa capacidad espiritual para transformarnos primero y poder transformar nuestro alrededor. Entonces todas estas partes que se van integrando poco a poco. También, por ejemplo, tenemos otras ceremonias que le llamamos nosotros búsqueda de visión. Si hay algunas dudas con nuestro proceder en la humanidad, en nuestro andar, en nuestro presente, entonces pues, hacemos una búsqueda de visión. La búsqueda de visión es estar en silencio con nosotros mismos 4 noches y 4 días sin comer y sin tomar agua. No nos morimos, aquí estamos. De veras, nos fortalece mucho, ¿no? Somos otras personas, ¿no? Nacemos. Entonces, tampoco había este miedo a la muerte, porque desde la visión de los antiguos, diario nacemos y diario morimos, ¿no? Entonces este es camino que hace el sol desde que nace, se va caminando a través del sur, luego va hacia el poniente, la casita del sol, y finalmente se oculta
en el norte, ¿no? La oscuridad también tiene sus representaciones simbólicas. Entonces no había miedo, decían que la muerte era como una nube, ¿no? Que el sueño es otra nube, ¿no? Que, ellos transitaban en diversas realidades y la realidad nada más ahorita es una, el sueño es otra realidad, el consumo de plantas sagradas es otra realidad, subir a la montaña nos lleva a otra realidad, el silencio nos lleva a otra realidad. Entonces esta visión de los pueblos originarios apenas la estamos conociendo, ¿no? Entonces apenas nos estamos acercando. Una vez platicando con una abuela sabia, le decía, ¿y desde cuándo está esto? Y me dice, desde siempre, Nora. Lo que pasa es que no nos habíamos acercado, ¿no? Entonces, estas prácticas ancestrales siguen y seguirán por todos los siglos, ¿no? Se hacen velaciones al fuego, se hacen velaciones al agua, se hacen velaciones al jicuri, se hacen velaciones a la ayahuasca, ¿no? Porque todas son plantas sagradas y nos van a ayudar a entrar en nuestro propio yo, a veces incluso navegar entre nuestra oscuridad, que a veces nos da mucho miedo. Entonces nos hace ver nuestra oscuridad, no es ni el vecino, ni es el amigo, ni es el novio, ni es mi mamá, sino yo entro a ver, a revisarme cómo estoy yo, y entonces sí, a veces nos asustamos de conocernos realmente, ¿no? Entonces es muy interesante. Este permiso también se debe de, bueno, son varios elementos, ¿no? El conflicto, generalmente lo que vemos en el temazcal, no lo vemos del área jurídica, sino ese daño espiritual. Si hay una violación, la persona va a quedar con una lesión espiritual. Si hay un abuso sexual en su infancia, la persona queda con un daño espiritual. Si yo me estoy separando de mi pareja o tengo una pérdida, quedo con un daño espiritual. Si yo perdí a mi abuelita porque estoy huérfana y no tengo un daño espiritual. Perdí el trabajo, tengo un daño espiritual. Entonces las pérdidas no nada más son de los seres queridos, pueden simbolizar una gama de pérdidas, no nada más el esposo o el hijo, ¿no? Entonces podemos tener una gama de pérdidas. Lo que se cura en el temazcal, los conflictos o la solución de conflictos es empezar por qué ocurrió, darle una explicación, porque también estos daños pueden deberse a una serie de mandatos de género, puede ser, ¿no? La otra puede ser por este abuso de poder. Entonces también tenemos que ser conscientes qué está pasando y poco a poco, a veces con 2, 3, 4, 5 sesiones, la persona empieza a sanar poco a poco. Entonces esta solución de conflictos pueden ser también tratamientos con parejas, con familias, hacemos recuperaciones de nombres, ayudamos a bien morir, dicen, ya platicando con los abuelos, no nada más es bien vivir, sino bien nacer y bien morir, ¿no? Entonces esta solución de conflictos va también en el terreno espiritual que va a repercutir en la parte biológica. Gracias. Bueno, pues yo tengo varias anotaciones con respecto a las prácticas ancestrales de solución de conflictos y creo que así como la cultura mazahua o el pueblo mazahua diseñó un equilibrio del mundo, como lo expuso el maestro Esteban, creo que cada uno de los pueblos se ha formado un equilibrio del mundo, su propio equilibrio que en términos occidentales se llama justicia. Y ese equilibrio pues tiene que ver con su territorio y su geopolítica, ¿no? Porque cada vez que volteamos hacia los pueblos indígenas o pueblos originarios, pensamos que son iguales, ¿no? En su condición de marginalidad y pobreza o de desconocimiento del conocimiento occidental. Sin embargo, creo que el sistema de equilibrio, de justicia que ellos manejaban desde sus orígenes es tan valioso como el que desarrollaron en Occidente, ¿no? Igual de complejo, solo que como dijo el maestro Esteban Bartolomé, pues no se documentó, no existieron libros para que ellos escribieran, más bien los libros actualmente pues es la tradición oral que es un conocimiento profundo, ¿no? La tradición, se le llama así, la tradición, digamos, ese conocimiento que viene en sus orígenes de una tradición mesoamericana. Entonces nosotros estamos hablando sobre pueblos con tradición, pueblos originarios con tradición mesoamericana.
Es decir, hay un conocimiento que está ahí escondido dentro de todas las comunidades indígenas y que digamos, el proceso de colonización no pudo destruir, ¿no? Pero que sin embargo ese conocimiento pues no sale a la luz, no es como para todos, solamente para algunas personas que logran acceder, ¿no?, a esos niveles de conocimientos profundos, ¿no?, que tienen que ver con un equilibrio total, no únicamente con esta cuestión del equilibrio material, ¿no? Por eso la maestra Nora pues está mencionando esta situación de la violación, que en términos occidentales y en términos de los pueblos indígenas, una violación pues es una acción directa, ¿no?, una acción de facto, pero que sin embargo se resuelven de manera diferente, ¿no? En términos occidentales pues pueden encarcelar al violador o puede pagar una multa, ¿no? Pero en términos de los pueblos indígenas pues sí tiene que sanar, ¿no?, desde dentro, ¿no?, porque si no sana después se enferma más adelante de esa, digamos, de esa acción. Entonces, pues yo les voy a hablar un poco sobre el poder y la geopolítica, el poder en términos de que esta cosmovisión del que habla el maestro Esteban Bartolomé, pues parte de esta construcción del mundo, ¿no?, que ha denominado cosmovisión. Por ejemplo, todos los pueblos indígenas tienen o consideran un ombligo o centro del mundo, ¿no? Y tiene lógica. O sea, por ejemplo, nosotros, el pueblo Mazahua, el ombligo del mundo es un cerro grande, que es un volcán inactivo, que se le llama Jocotitlán, y en términos nahuas es el Xocotepetl, ¿no? Ese cerro es un cerro sagrado y tiene un conocimiento profundo, no documentado, que refleja ese poder y equilibrio que les digo, porque atrás del cerro está un cráter y hay piedras digamos, del volcán que una vez hizo erupción, y entonces estos mazahuas dicen que ese es el centro, ¿no?, del mundo, el ombligo, ¿no? Y por eso mi pueblo se llama así, ¿no? Emilio Portes Gil se llama Atogu, porque Atogu es abajo, ¿no?, abajo del ombligo del mundo, ¿no? Pero el cerro es el más grande, se dice que es un cerro macho, entonces es un cerro muy grande y representa la voluntad de los mazahuas, ¿no?, porque por mucho tiempo pues han vivido en condiciones de pobreza y marginación, pero a pesar de ello pues ese pueblo, esa es la voluntad de un hombre, ¿no? Nosotros nos enseñan que no debemos digamos, de derrotarnos ante la vida, ante los problemas, y el cerro se dice que es nuestro abuelo, ¿no?, es nuestra voluntad. A partir de ahí creo que tiene una relación lógica con lo que también explicó el maestro Esteban Bartolomé, o sea, la situación de la faja. Nosotros cuando cosechamos el maíz, como muchos pueblos indígenas, utilizamos una faja, ¿no?, que esa faja nos da equilibrio y nos da más fuerza, ¿no? Entonces eso es una metáfora también, porque lo trasladamos a una concepción de justicia, ¿no? Es decir, nosotros debemos de tener un cuerpo fuerte y sano, digamos, para tener una vida buena, ¿no? Y una persona que tiene, por ejemplo, muchos conflictos, pues posiblemente sea, digamos, esté como dañado, ¿no?, en términos de lo que decía la maestra Nora, en términos de energía, ¿no?, porque desde nuestra concepción es como, nuestro cuerpo solamente es un contenedor de energía, ¿no? Y digamos, cuando se llena, por ejemplo, de odio o cuando se llena de conflictos, pues nuestro cuerpo es como el reflejo del mundo, es como si fuera una zanja, ¿no? Entonces si el agua se estanca, se empieza a poner negro y se empieza a podrir y empiezan a crearse otros seres orgánicos, ¿no? Pero si nuestro cuerpo contenido de esa agua fluye, pues se convierte en una especie de río cristalino, ¿no?, que se puede consumir, ¿no? Y de esa manera eliminamos el ego, ¿no?, que es como uno de los principales elementos del conflicto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi ego muy alto, pues cualquier movimiento, cualquier ruido, cualquier palabra que yo escuche me afecta, ¿no?, y eso me enferma. Pero si digamos elimino mi ego, pues no me importa que me digan de cosas, ¿no? Simplemente pues no hago caso y
yo estoy bien, ¿no? Digamos, ese es el equilibrio, ¿no? Y otra cosa creo que importante aquí es como, creo que la concepción de justicia para este pueblo tiene que ver mucho con el equilibrio del que ya explicó el maestro Esteban Bartolomé, pero también tiene que ver con la madurez, ¿no? Y el respeto. Es decir, nosotros manejamos, digo nosotros porque yo ya, digamos, entré, ¿no?, a ese conocimiento y de ese pueblo y ellos manejan algo que en términos náhuatl le dicen Quetzalcóatl, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes han escuchado, ¿no?, sobre Quetzalcóatl, porque en la primaria nos cuentan una historia sobre el gobernante de Tula, ¿no?, que se llamaba Quetzalcóatl, hizo una balsa de serpientes y se fue, ¿no?, y se fue hacia el mar y dijo que algún día iba a regresar y se confundió con Hernán Cortés, ¿no? Entonces, sin embargo, en términos mazahuas existe un similar que se llama Mixoquimi, ¿no?, que representa Quetzalcóatl, que es Dios. Entonces, la figura de este Dios es la forma de una espiral, pero es una espiral de maduración, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos niños, dicen que estamos en los primeros espirales, ¿no? Y conforme vamos creciendo, son las etapas de nuestra vida. Cada una de las etapas de la espiral es un punto de conocimiento. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto, ¿no?, durante nuestra vida vamos creciendo en ese espiral infinito de conocimiento, ¿no? Pero no podemos, digamos, si nosotros sabemos que estamos mal, no podemos cometer esos errores, porque entonces ese conocimiento es un conocimiento infantil y entonces retornamos, ¿no?, a los niveles más bajos otra vez de la espiral. Y entonces es en donde aparece el respeto y digamos el símbolo de la espiral, y por eso antes pues los más sabios eran los abuelos, ¿no?, porque ellos ya ocupaban los niveles más altos de esa espiral, y ese comportamiento, digamos, infantil del que les hablo, pues no es otra cosa que digamos una especie de una sociedad, ¿no?, en donde el tejido social se ha descompuesto, ¿no?, en una sociedad neoliberal. Entonces, pues esos errores, si nosotros analizamos nuestra sociedad mexicana o nuestra sociedad global, pues esos errores infantiles son los que están ahorita haciendo, ¿no?, que la sociedad se descomponga, ¿no?, y nuestra sociedad no funcione. Tal vez se hable de un estado puritano o algo así, pero pues ese es el pensamiento que se tenía, ¿no?, que se tenía anteriormente. Y bueno, hasta aquí dejo mi intervención mientras. Gracias. Bien, no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo. Hay un libro capital para nuestra materia, la justicia restaurativa, que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, escrito por Howard Serr, y ahí Howard Serr, antes de hacer todo el despliegue de principios y de ideas filosóficas que sustentan la justicia restaurativa, nos hace una prevención. Howard Serr nos hace una prevención y nos dice, estas son un conjunto de ideas desde mi visión particular, occidentalizada, ¿sí?, no solamente occidentalizada, mi visión cristiana del mundo, y por ello, de antemano el libro está incompleto. Es decir, cuando hace esto, se pone frente al objeto de estudio de la justicia restaurativa asumiendo una postura de docta ignorantia, una postura de humildad ante ello, porque sabe que los pueblos originarios de toda la tierra están legitimados a poder crear sus formas, sus usos y costumbres para poder administrarse justicia, y esto es totalmente legítimo. Entonces, en ese sentido, me parece que no se puede, después de oír a nuestros compañeros, sino adoptar precisamente esta humildad y establecer desde la alteridad, desde esta postura ética de poder intentar comprender al máximo posible al otro, llegar precisamente a esa concepción, a ese entendimiento. Entonces, desde este punto de vista y por el tiempo que nos queda, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, si me hacen favor, si nos podrían relatar alguna, además de lo que nos han comentado, obviamente, alguna
práctica restaurativa concreta que se utilice en sus comunidades y el sentido restaurativo que para su cultura puede tener. ¿Me podrían hacer el favor, por favor? Empezamos con Iván. ¿Con quién guste? Bueno, la pregunta que me hicieron no las contesté, sino que hice un replanteamiento de qué es la cosmovisión para nosotros. La pregunta fue: ¿qué tipos de prácticas ancestrales de solución de conflictos se han detectado y que prevalecen en nuestros tiempos? Como les decía, nuestro pueblo Mazahua, en este caso netamente oral, no tenemos códigos, no tenemos, hay leyes, pero no normas de comportamiento, pero esas normas de comportamiento están integradas en esa tradición oral. Entonces de ahí que se recurre, siempre se recurre a poder explicar esto, pero siempre en armonía y siempre con relación al mundo. Hay muchas prácticas que, a pesar de la influencia del derecho constitucional, muy influenciada en las comunidades, pero aún quedan aspectos que se pueden recuperar para, en este caso, de la justicia restaurativa, que es el tema que nos converge aquí en este recinto. Por ejemplo, cuando en una comunidad alguna persona, uno de sus integrantes, comete un delito, salió de esa armonía que había y cometió un desorden, entonces primeramente van con el representante de la comunidad, que es el que debe de impartir la justicia. Él comienza a estudiar el caso y comienza a dar su dictamen. Esta persona robó, entonces hay que traerlo para encerrarlo, encarcelarlo. Pero no necesitamos de manera pecuniaria, no queremos que pague con dinero, queremos que pague con trabajo comunitario para la comunidad. Si en un camino está destruido, pues hay que ponerlo a trabajar allí para desquitar, para pagar su pena. Entonces, como este tipo tan sencillo, pues es lo que aún prevalece. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que gentes de la comunidad, por ejemplo en mi comunidad, cuando alguna persona comete un delito, lo remiten, primero hace justicia al delegado municipal, pero después, como sale fuera de su ámbito de competencia, entonces lo remite a la sindicatura o procuraduría municipal. Llegando allá, ¿qué hiciste? No, pues nomás robé 10 pesos y ya me encarcelaron y todavía me remitieron para acá. Paga otros 20 pesos y ya vete, ¿sí? Entonces, regresando a su comunidad, llega riéndose a la autoridad que lo remitió. Entonces, ¿qué me hicieron? Ya ven, ¿qué me hicieron? No me hicieron nada. Ya pagué mi multa y ya no me hicieron nada, ¿sí? Entonces, esta persona como que le queda esa de seguir cometiendo ese mismo delito u otro, al fin no le hace nada. Entonces, aquí estamos viendo que la autoridad comunal, la autoridad de la comunidad ha sido sustituida, ha sido hecha de menos, ¿sí? Entonces, así como prácticas así sencillas de este tipo, pues como no tenemos códigos, todo de manera oral, todo a partir del control social, a partir de cómo se puede llevar a cabo el control social de esa comunidad, de sus componentes, pues es aplicar, por ejemplo, hay muchos ejemplos en los cuales se puede recuperar y que yo, desde mi punto de vista, que se vinculara con el derecho constitucional, derecho positivo mexicano, pues pudieran vincularse estas dos visiones de derecho, de justicia, para poder aplicarse en las comunidades. Y creo que es lo que puedo intervenir y muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, nuevamente yo hablo desde el temazcal, para dar un poquito el contexto, ¿no? Primero, nosotros trabajamos con el espíritu, entonces con los rostros y los corazones. Y en este proceso de crecimiento, como bien decía el maestro Iván, a veces el ego puede ir creciendo en alguno de nosotros, como
como aprendices, ¿no? de los guías, de los abuelos. Entonces, es un ejemplo donde un compañero muy joven, que sí iba muy de avanzada en este entendimiento de apertura de su conciencia, empezó a crecer mucho su ego. Uno de estos también de lo que tenemos así como muy claro, como también lo dijo el maestro, es no hay nada escrito, sino todo se va aprendiendo. Entonces lo que hemos aprendido es el respeto. Uno es el respeto, ya habíamos señalado no nada más a humanidad, sino a todo lo que tiene vida. El otro es pedir permiso, tenemos que pedir permiso si vamos a cortar flores, si vamos a cortar tabaco, si vamos a usar agua, fuego, o sea, es un respeto que ustedes no tienen idea. Por ejemplo, estamos trabajando con el fuego, hablando con el fuego y no podemos echarlo así como lo apago con agua, de una manera grosera, no, tenemos que esperar a que el fuego baje su llama, su energía y estar acompañando hasta que el fuego apague. Entonces aprendes a tener paciencia, aprendes a tener voluntad, aprendes a escuchar. Entonces, todo esto les digo, vas para que entiendan el contexto. La otra situación es tomar solo lo necesario, ¿no? Entonces, si solo necesito 3 ramitas de hierbabuena, solo las tomo, no arranco todo el manojo de hierbabuena y que se echa a perder la hierbabuena. Entonces, otro punto es solo tomar lo necesario. Y ya que tomé lo necesario, agradezco. Pero incluso también agradezco en mis relaciones, agradezco por haberte conocido, agradezco porque me has enseñado esto, lo bueno y lo malo, ¿no? Agradezco, porque este proceso es de aprendizaje, como también bien decía el maestro Iván, somos una espiral que vamos creciendo en esta situación de conciencia. Cuando alguien comete algún error en este procedimiento, se hacen rezos, pero no es el clásico rezo católico que generalmente conocemos, ¿no? Sí hay parte de, pero no es. El rezo puede ser el canto, el rezo puede ser una danza prehispánica, el rezo puede ser la palabra, el rezo puede ser una velación. Y el otro asunto es el nosotros. Si alguien está mal en este proceso de crecimiento del temazcal, nos afecta a todos. Entonces no es que nada más esté él o yo mal, sino decimos que estamos todos involucrados en este proceso. Algo salió o nos equivocamos todos, que por eso este compañero creció tanto el ego. Entonces va el ejemplo, ¿no? Ya más con este contexto, este compañero pues ya su ego estaba muy levantado, muy alzado, ya no escuchaba a los abuelos, ya se dirigía como si él caminara solito en la vida, encapsulado, ¿no? En su alfombra mágica. Y entonces los abuelos en la ceremonia de temazcal estábamos todos los sentados y dice Tecutli, le dice, te vamos a retirar tu pipa, también la pipa es sagrada, ¿no? Entréganos tu pipa porque te encontramos un poco ofuscado y perdido, tu corazón necesita tener oración. Y todos vamos a hacer oración por ti para que encuentres otra vez tu camino. Pero necesitamos que nos entregues tu pipa en este momento. O sea, fue el peor insulto, ¿no? Que le podían hacer a este compañero y llorando, él entregó la pipa, pero llorando así, sinceramente. O sea, era una incomodidad de todos, como no tienen idea, ¿no? Que él nos entrega la pipa a los abuelos está como está el fuego en medio, empiezan a hacer oración y van guardando la pipa. Y le dijeron, no te preocupes, vas a volver a encontrar tu camino y todos te vamos a apoyar. Entonces, en estos ejemplos, a veces impactan más al corazón, incluso aprendemos nosotros que estamos o que somos los que novatos en ese momento, que no son golpes, no son insultos, sino que son otras formas de restaurar como esa neutralidad y ese equilibrio al interior de todos los compañeros. Gracias. Bueno, en relación a los usos y costumbres y a la reforma al artículo 2 constitucional del año 2001, es por eso que se crea en el 2003 la Universidad Intercultural del Estado de México y abre sus puertas en el 2004. Entonces, uno de los objetivos de la Universidad Intercultural, de las 12 universidades interculturales actualmente en México,
pues es precisamente eso, el fortalecimiento y la revitalización de los usos y costumbres, ¿no? Por eso yo creo que nosotros estamos como en una burbuja, ¿no? En donde tal vez les hablamos desde nuestras posiciones vivenciales, ¿no? Es decir, nosotros ya vivimos esas situaciones y algo que también dicen estos abuelos, ¿no? Que no solamente por medio de la razón se puede aprender, ¿no? Sino que también por medio de los sentidos. Entonces nosotros estamos experimentando eso y a lo mejor lo que decimos les parece como hasta cierto punto alejado de la realidad, pero sin embargo es un conocimiento que está ahí, ¿no? Y bueno, para esta intervención quisiera mencionar la cuestión de las prácticas ancestrales en relación a los usos y costumbres, ¿no? En la solución de conflictos. O sea, digamos, México está buscando alternativas, ¿no? Para solucionar conflictos en una sociedad tan descompuesta que el derecho positivo no puede, no es suficiente, digámoslo así, para darle solución a problemas demasiado comunes, ¿no? de las comunidades que muchas veces detonan violencia, ¿no? Entonces, por eso que se crea, digamos, el término de justicia restaurativa desde un modelo exterior al mexicano, pero que sin embargo está tomando elementos, ¿no? De los pueblos indígenas. Es decir, cuando yo migré, ¿no? A la ciudad de Toluca y después a la Ciudad de México para estudiar, regreso a mi comunidad, de regreso a San Felipe del Progreso, me incorporo a la intercultural y descubro que es un mundo completamente místico, ¿no? En relación al poder. O sea, cuando nosotros veníamos a la Facultad de Políticas, pues nos decían, ¿no? Hay politólogos que se dedican al estudio del poder, ¿no? Tienen una fijación con el poder, ¿no? Entonces, cuando yo regreso a la intercultural, descubro que hay otro tipo de poder, ¿no? Que es un conocimiento mesoamericano, ¿no? Es justamente lo que estamos exponiendo y ese poder, ¿no? De tradición mesoamericana se reproduce en muchos niveles políticos, ¿no? Por ejemplo, una vez platiqué con un curandero de la región y le preguntaba que, digamos, yo no creía mucho, ¿no? En ese momento de esas cosas y le digo que cuáles eran los rituales, ¿no? Que más fuertes que había hecho para, digamos, darle poder a la gente, ¿no? Y él me decía, pues es que vienen políticos conmigo y he hecho rituales incluso hasta de sacrificio de toros, ¿no? Y yo decía, pero, o sea, eso es, digamos, no, estamos imbricados, ¿no? El poder político en México material, digamos, el que nos vende Occidente, no es ajeno a las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, ¿no? Y para eso creo que hay ciertas prácticas ancestrales que se siguen realizando en las comunidades, pero que chocan, ¿no? Justamente con esta parte del derecho positivo, por ejemplo, la situación de las cárceles comunitarias y los castigos, ¿no? Hay vacíos legales, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 2º constitucional, cuando se reforma en el año 2001, pues deja intacto, ¿no? La situación de los recursos comunitarios de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, deja intacto esta situación de los recursos naturales comunitarios para darle entrada a las mineras y a la explotación de la tierra, ¿no? Ese es uno de los vacíos legales que dejaron a propósito, pero hay otros que chocan con el derecho positivo. Por ejemplo, el artículo 2º constitucional dice que los pueblos originarios o los pueblos indígenas tienen el derecho de regirse por los usos y costumbres, ¿no? Es decir, deja una puerta abierta al derecho consuetudinario, el derecho que parte de la costumbre y la tradición, pero también en ese mismo artículo menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, es decir, pueden configurar sus 3 esferas de poder, la política, la economía y cultura, como ellos quieren, ¿no? Internamente. Sin embargo, cuando nos vamos a la realidad, cuando hablamos de prácticas ancestrales, cuando hablamos de usos y costumbres, de libre determinación, aparecen, por ejemplo, lo que he visto, patrones generales son los castigos, ¿no?
Por ejemplo, hay un castigo le dicen la calilla, ¿no? Que es un compuesto de chile, de pasote y de otras hierbas amargas, y se los insertan en el ano, ¿no? Las personas, los niños o las personas grandes que se portan mal, ¿no? Esa es una práctica ancestral para, digamos, moderar el comportamiento de las personas, pero que sin embargo choca con el derecho positivo en la situación de los derechos humanos, porque no podemos tocar el cuerpo de las personas, ¿no? Digámoslo así. Y un caso muy sensible también es el linchamiento, ¿no? El uso de la violencia dentro de las comunidades originarias. O sea, nos están diciendo en el artículo 2 constitucional que tenemos la libre determinación y que tenemos los usos y costumbres, pero da la casualidad que hay un sistema de linchamiento o un uso de la violencia dentro de las comunidades, ¿no? Pero eso también choca con los derechos humanos, ¿no? Entonces hay dilemas constitucionales, o bueno, no, vacíos constitucionales. Y otro caso también de estas prácticas ancestrales son las cárceles comunitarias, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando una persona, nos comentaba el jefe supremo Mazagua de Fresno Nichi, de allá de San Felipe, nos decía, es que nosotros en mi pueblo antes teníamos una cárcel comunitaria en donde encerrábamos a los hombres que se emborrachaban y le pegaban a su mujer, ¿no? Entonces él nos explicaba que encerraban a estas personas en un sótano, ni siquiera era una cárcel que le daba luz, era en un sótano y lo dejaban ahí 2, 3 días, ¿no? Y sin comer, ¿no? Y de esa manera se corregía, ¿no? Pero volvemos a otra vez, si nos vamos a derechos humanos, pues choca con esta situación, ¿no? La situación de la solución de conflictos con respecto a los castigos, ¿no? Del trabajo comunitario. Por ejemplo, en San Francisco Ixtotilpan, con los matlatzincas, ellos tienen algo que se llaman las varas de justicia, ¿no? Y también tienen una comunitaria y también, ¿no? Los que se portan mal o son violentos pagan digamos, su saldo con la comunidad de manera de trabajo comunitario, es decir, barren las calles, plantan arbolitos, ¿no? Y es un sistema ancestral, ¿no? Y también en San Mateo Almololoa, ¿no? También ellos tienen cárcel comunitaria. En la parte de los otomís también, ¿no? Tenían una cárcel en donde le decían la piedra, ¿no? Y si nos remontamos más como a la parte histórica, pues los castigos sí, digamos así, los castigos pues eran más crueles y tenían que ver con el daño físico, ¿no? Entonces creo que nosotros debemos de tomar esa como parte filosófica, ¿no? Usando un término occidental, esas metáforas de estos pueblos para recomponer y quizá alejarnos de esa violencia, ¿no? Y evitar también esos dilemas. Pongo el caso del hijo menor, ¿no? En la solución de conflictos en las comunidades, pues está la costumbre de que el hijo menor, ¿no? Que se le llama el xocoyote, ¿no? Sea como el dueño como de la herencia final de la familia, es el hijo menor, y el pago que él tiene que hacer es hacerse responsables de los problemas familiares, ¿no? Digamos, cuidar, ¿no? A su papá y a su mamá, o de los abuelos o tías o tíos, y hacer los gastos fuertes, ¿no? Eso es lo que le daba el derecho a quedarse con la propiedad. Me imagino que ese patrón se reproduce en varios pueblos también. O el caso de los abuelos que eran como los dueños de la palabra, ¿no? Nuestras sociedades han dejado de lado este respeto por la palabra de los abuelos, porque vivimos en un sistema de competencias, ¿no? El mismo modelo educativo en México ahora es un modelo basado en competencias, es decir, qué sabemos hacer, ¿no? En cuestión de habilidades, ¿no? Y sin embargo hemos dejado esa parte. ¿Por qué? Porque pues un abuelo ya en términos de habilidades digamos, no realiza trabajos prácticos, pero sí tiene un conocimiento, ¿no? Que es oro molido. Entonces creo que
esta cuestión de las metáforas es importante. Por ejemplo, cuando yo llegué a la zona Mazahua, pues el clásico, ¿no? Nos hacían leer a Maquiavelo para entender como la dinámica de la política, ¿no? Pero descubrí que allá, para, digamos, la gente que seguía como consejos en términos políticos, pues su tradición oral era el coyote, ¿no? Entonces el coyote representaba el poder político, ¿no? Y hay tradición oral sobre el coyote que educa en términos políticos a los líderes mazahuas, ¿no? Entonces Maquiavelo utilizaba la metáfora del zorro, ¿no? Y el león, pero en nuestro caso sería entonces el coyote y el jaguar, ¿no? Bueno, hasta ahí dejaría mi intervención, gracias. Qué interesantes anécdotas y realidades, ¿no? Recuerdo que se me ocurrió meterme a tratar de investigar todas esas cuestiones de los modelos de castigo que se usaban en las épocas anteriores, en los pueblos originarios, y de pronto caminaba en la historia, y me encontraba en el año 1000 antes de Cristo, 1000 después de Cristo, y resulta que me encontré con que muchas cosas no están escritas. Nos fuimos hasta el año 4000 antes de Cristo, y veíamos de dónde vienen los pueblos otomíes, los pueblos mazahuas, y de pronto no hay nada escrito, y no hay nada escrito, y de pronto parece que lo que se va construyendo, se va desarrollando en estas sociedades, es que la transmisión es oral, y la transmisión oral cobra importancia en estos pueblos, y como hay cosas que se han sostenido a pesar de hablar de 4000 años antes de Cristo, y hasta más, me imagino, maestro Esteban, hasta más años antes de Cristo, ¿no? Entonces, la oralidad es algo muy importante en estos pueblos, la transmisión de los usos y costumbres. Y de pronto, cuando regresaba de la historia de los 4000 años, me encuentro dónde se perdió el último ejercicio de los delegados de comunidad, y precisamente cuando chocan las prácticas ancestrales con los derechos humanos. Se despoja al delegado de la comunidad de la autoridad que tenía y se transmite a los oficiales conciliadores municipales, y en eso entra un conflicto severo, porque de pronto se intenta resolver con una cultura lo que es de otra cultura, y trastoca, ¿no? Cuando la ley ciertamente dice que se debe preservar los derechos de los pueblos originarios, y lo que estamos haciendo es lo contrario, ¿no? Otra de las partes más tristes de la cuestión de las comunidades originarias en el Estado de México es que dos de ellas están desapareciendo, la Tlahuica y la Matlacinca. Quedan, no sé, 50, 100 hablantes de cada una de las lenguas y se están perdiendo. Pero nosotros como comunidad no hacemos mucho, ¿no? Entonces invitamos a que conozcan, a que acudan, a que vayan a las comunidades. Yo me quedé sorprendido cuando empecé a buscar los últimos vestigios de las cárceles comunitarias, y en Dos Tejé, en Acambay, cuando hubo el terremoto del año 1912, se cae una piedra de la montaña, una piedra gigantesca de más de 20 toneladas, y queda en esa piedra un hueco, y la comunidad lo aprovecha para formar una cárcel comunitaria, y en esa cárcel encerraban a las personas que se portaban mal. Recuerdo también una actividad de castigo que se ejercía en el pueblo de Tlahuica, que era agarrar a varazos al hombre que golpeaba a su mujer por estado de ebriedad. Lo golpeaban hasta que se arrepentía frente a las imágenes de la iglesia. Son cuestiones que aún se preservan, que aún quedan, que todavía se puede hablar de ellas, pero muchas, como son transmisiones orales, se han perdido, se han quedado en el tiempo, ¿no? Ojalá y podamos encontrar ahí gente interesada en investigar sobre estos aspectos, porque hay mucha riqueza, hay muchas cosas que rescatar en las comunidades originarias. Maestro Mario. Bueno, solamente por la cuestión de tiempo, abrir un breve espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda. Va para allá.
Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, una felicitación, una excelente exposición, un conocimiento que todos, vaya, aunque es un conocimiento ancestral, nosotros no tenemos ese conocimiento que como mexicanos debiéramos tener. Felicitación a los tres, excelente presentación. La pregunta va encaminada a esto: ¿cómo logran ustedes como comunidad indígena la armonización de las leyes? Bien lo dijo el maestro, el artículo 2 constitucional establece que ustedes se pueden regir por los usos y costumbres que como comunidad lo realizan, pero viene la cuestión, cuando alguno de sus integrantes comete un delito, ¿cómo aplicamos el derecho positivo? ¿Cómo aplicamos la legalidad? Si finalmente hoy está inmerso en todos los derechos humanos. Se contraviene efectivamente al decir me rijo por usos y costumbres, pero por un lado la ley me castiga, por un lado tengo que seguir un procedimiento judicial, y si en este procedimiento judicial ustedes tienen el apoyo, usted nos hacía mención de que ya llevan mucho tiempo colaborando con la escuela judicial. Si una vez que ustedes llevan ese procedimiento judicial, tienen el apoyo de los servidores de justicia. Esta sería dos preguntas: ¿cómo logran armonizar? Y si efectivamente se brinda el apoyo por parte de los servidores de justicia o únicamente entra a un aspecto de simulación. Bueno, yo lo voy a hablar desde mi experiencia como médica. Hemos apoyado las tesis de los jóvenes, que parte de las competencias es recuperar los saberes de los pueblos originarios en materia de salud. Como bien decía el maestro Iván, la ley dice que se van a respetar los usos y costumbres en todos los aspectos culturales: alimentación, salud, territorio, así dice la ley, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces los chicos han visto muy difícil encontrar, por decir, en una comunidad de 2,000 habitantes, si encuentras 8 curanderos, hombres y mujeres, son más curanderas, es mucho, es mucho. Entonces también utilizamos estas técnicas que le llamamos de bola de nieve, donde una curandera nos presenta otra curandera. Ellos han hecho tesis sobre empacho y apenas terminamos una tesis de tronado de anginas desde la técnica Mazahua, ¿no? Lo que nos lleva a la reflexión es que nos dicen que quien tiene menos, o sea, hubo un caso de una curandera que no quiso dar ninguna información, y entonces cuando se le entrevistó después que por qué no quería dar información, porque si los doctores de allí sabían que era curandera, la iban a perseguir, y que entonces siempre lo mismo pasa con las parteras, que no sabemos qué son las actividades que realizan las parteras, pero ya hay sobre ellas todo un prejuicio. Entonces también sobre los curanderos, sobre las curanderas hay todo un prejuicio. Entonces yo te puedo decir aquí en corto lo que hago, pero no le vayas a decir al doctor ni a la Secretaría de Salud lo que yo hago, porque se vienen sobre mí. Entonces, ¿cuál es la estrategia, o al menos lo que nosotros hemos pensado hacer? Capacitar a los médicos alópatas, ¿no? Sensibilizar, porque seguramente los médicos alópatas desconocen las leyes nacionales, ¿no? Entonces, no pueden ser perseguidas ni curanderas, ni curanderos, ni hierberos, ni sobadores, ni temazcaleros, no, porque si supuestamente la ley ya está escrito, entonces hablas de un desconocimiento de las leyes por parte de la medicina hegemónica. Bueno, creo que la situación que viven algunas comunidades mazahuas se reproducen en parte de la República Mexicana, ¿no? Creo que el acceso a la justicia en México es muy caro, ¿no? Entonces es muy caro y lleva mucho tiempo, no por su mismo sistema, sino por su complejidad, ¿no? Entonces lo que he visto en la comunidad es que hay varias etapas de solución de conflictos actualmente en las comunidades. Por ejemplo, si una persona o la misma comunidad quiere arreglar una situación, por ejemplo, el caso de las elecciones, ¿no? Sean elecciones municipales, estatales o federales, los pueblos indígenas antes tenían como cierto grado de libertad, ¿no?
O sea, digamos, por ejemplo, si alguien quería ser delegado, no se le pedía el registro ante el IEM, ¿no? Por ejemplo, actualmente ya se le pide el registro, pero ese registro coopta la libertad de ciertos ciudadanos que desconocen la institución, que desconocen cómo realizar el trámite y que solamente, digamos, algunas personas tienen acceso a esa información y recursos también, porque, digamos, venir a Toluca, perder un día, ¿no? digamos, de trabajo, invertir, ¿no? Porque también es recurso, pues no va como con la convicción de una elección libre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, los partidos políticos se incorporan, digamos, aparece una especie de práctica corporativa, ¿no? Es decir, los partidos políticos mandan, ¿no? Cooptar todas las comunidades posibles y de esa manera pues les dan el recurso, ¿no? Etcétera, ¿no? Y son los únicos que pueden acceder. Ahora, yo había observado antes de estas últimas elecciones, estoy hablando como de dos elecciones o tres, que dentro de la comunidad, dentro de las comunidades se juntaban en asamblea, ¿no? Y el término de partido político desaparecía. Entonces funcionaban más por líderes locales. Entonces decían, ¿quién está con tal líder? ¿Quién está con tal líder? Y funcionaban como un sistema de clanes todavía. Es decir, un líder que tuviera más familia dentro de la comunidad era el que ganaba, ¿no? En ocasiones, porque a veces, digamos, votaban por otra persona, etcétera. Entonces ahí existía un margen de libertad, ¿no? Pero ahorita ya se está como cooptando y algunas comunidades, por ejemplo, al lado de San Felipe, no dejaron entrar este sistema, ¿no? Dijeron, no vamos a, digamos, respetar lo que están diciendo y nos vamos a guiar por usos y costumbres, e hicieron su asamblea, ¿no? Y varias comunidades también. Esa era como el primer como forma de solución de conflictos, ¿no? El establecimiento del diálogo y en asamblea, ¿no? Dentro de la comunidad. Cuando se rompía con ese diálogo, el establecimiento del diálogo, aparecía entonces la violencia, ¿no? Aparece la violencia. Cuando, digamos, aparece la violencia, ya se tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, de la comunidad de donde soy, se ve al delegado y al comisariado, ¿no? Que son como las autoridades que tienen como el respaldo de la ley, ¿no? Digámoslo así. Una vez si el delegado o el comisariado no fungen como actores que solucionen el conflicto, se ve al municipio, ¿no? Entonces actúa el juez conciliador, ¿no? Entonces el juez conciliador hasta cierto punto soluciona el conflicto de manera informal, ¿no? Una vez que se pasa con el juez conciliador y no se soluciona el conflicto, ahora sí ya aparece el Ministerio Público, ¿no? Pero ahí es cuando digo, ¿no? Que el acceso a la justicia es caro, porque estamos hablando que un campesino gana alrededor de 100 pesos, 150 diarios, ¿no? Entonces un abogado, ¿no? Si llega al MP, por ejemplo, pues, o sea, pues te está pidiendo así, ¿no? Dame 10,000 pesos para moverme, ¿no? Dame 30,000 pesos para moverme, ¿no? Entonces, cuando un campesino que gana 100 pesos o 150 pesos, va a pagar a un abogado, ¿no? Y por lo regular el acceso a la justicia a este sector de la población, pues no, digamos, la misma estructura lo excluye, ¿no? Pero esa es la forma en que la gente soluciona sus conflictos en términos de comunidad. Muchas de las ocasiones se soluciona de manera informal, ¿no? Digamos, ir al Ministerio Público ya es un caso extremo, ¿no? Ya es un caso extremo así, sabes que vas a perder tus bienes, ¿no? Mucha gente vende sus terrenos, vende sus animales, ¿no? Para acceder a la justicia, ¿no? Entonces, pues así está, pero el punto central ahí sería como el diálogo, ¿no? O sea, el establecimiento del diálogo dentro de la misma comunidad o de las partes que lo solucionan de manera informal. Bueno, ese es como lo que he visto. Bueno, muy brevemente.
Para empezar, no somos abogados para poder entender todo lo que es la cuestión jurídica, el sistema de justicia y toda la técnica jurídica. Somos, en mi caso, investigadores que hemos comenzando a recuperar todas estas cuestiones como desde mi formación como antropólogo, para poder entender esta forma. Para empezar, la justicia que se aplica a los integrantes de una comunidad indígena no es la suya, es ajena a ella y se le juzga desde otro esquema. Pero tampoco nosotros como grupos indígenas, yo siempre utilizo el término indígena, no me gusta utilizar la palabra pueblos originarios, porque es un término político que también se ha acuñado, todos se han acuñado desde indio, indígena, nativo, autóctono, todo. Esos términos fueron cargando de perjuicios. En la época de la independencia se suavizó el término indio para acuñar el término indígena, para suavizar la discriminación, toda la carga despectiva que ya tenía este término para poder llegar después grupos étnicos, ahora actualmente pueblos originarios, porque todos los habitantes de México en ese momento somos pueblos originarios de la República Mexicana. Yo no veo la razón de por qué son pueblos originarios, no más los pueblos indígenas, y los pueblos descendientes de Europa, los que vienen de Europa, por ejemplo, de España principalmente, no son originarios de México ya de 500 años para acá, no son originarios. Yo digo que sí son originarios, somos originarios de México. Bueno, solamente para aclarar, pero tampoco nosotros como pueblos indígenas no podemos sustraernos a todo el sistema de justicia que se aplica a la nación en su generalidad, no podemos sustraernos a ese derecho. Pero sí, lo que sí propongo, por ejemplo, hace rato decía, la vinculación del sistema de justicia indígena con sus usos y costumbres, también con el sistema de justicia aplicada a la generalidad del país. Esa es mi propuesta. Hola, buenas tardes. Tengo un comentario pequeño que hacer. Primero que nada es que me siento muy agradecida de que ustedes estuvieran aquí presentes, que se tomara el tiempo de prácticas ancestrales dentro de la justicia restaurativa, porque ¿cómo es que podemos conocer el sistema de justicia ordinario o internacional si no conocemos nuestras propias comunidades? Tengo 3 cuestiones rápidas. La primera es, ¿cómo se implementa la solución de conflictos dentro de las 12 universidades interculturales en todo México? La otra es que a pesar de que el artículo 2 constitucional habla de una autodeterminación de los pueblos indígenas a partir de usos y costumbres, ¿cómo es que solucionan? Bueno, ya nos hablaron un poquito de los conflictos internos, pero ahora ¿qué pasa con los externos? Cuando hay una violación del derecho del territorio, cuando hay pues injusticias porque no se les consulte de forma libre e informada a estos pueblos o comunidades. Y ya por último, comentaron un poquito de las cárceles comunitarias o algunos métodos de justicia restaurativa dentro de las comunidades. Entonces, estas personas que pasan por este sistema de justicia, ¿cómo son vistas después de salir o ante la sociedad y su propia comunidad, ya cuando, digamos, cumplen la pena o el castigo? Sería todo, muchas gracias. Bueno, yo pienso que estamos en un proceso. La universidad realmente tiene poquito, alrededor de 15 años, entonces yo creo que no dimensionó, ¿no? Y yo creo que estamos en este proceso de todo lo que íbamos también a abrir, incluso la caja de Pandora, decimos nosotros, ¿no? Porque los chicos, sobre todo de los pueblos indígenas o originarios, se están fortaleciendo mucho. Algunos jóvenes, por ejemplo, que ya eran, que escuchaban el mazahua, lo comprendían pero no lo hablaban, dicen con orgullo, me reivindico ya indígena, ¿no? Me reivindico mazahua, pero la escuela fue la que les dio este proceso y les dio esta identidad, ¿no? Entonces tú ves que ha sido un proceso, no es fácil, porque incluso muchos de los maestros que conformamos la planilla, venimos de escuelas positivistas, venimos con un pensamiento colonial y occidental
muy fuerte, desde cualquier rumbo que tú le veas, el área de salud, comunicación, bla, 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 e incluso muchos jóvenes piensan que van a entrar a una escuela de este estilo, ¿no? Cuando hicimos una investigación, nos llamó la atención que algunos chicos decían, yo entré a lengua y cultura Mazahua, pero yo realmente quería lenguas inglesas. Entonces es todavía esta visión muy occidental, ¿no? Y pues me quedé, y después se enamoran de la escuela. Se comparan con otros compañeros de otras instituciones y tienen un plus, porque todos los chicos, sea donde estén en cualquier licenciatura, todos tienen que tomar alguna lengua, son 4 lenguas, ¿no? Náhuatl, Mazahua, Tomit, la Huica, no son 5, y Matlacinca. Entonces, eso dice, nos da identidad, lo que nunca nos había dado otra escuela. Eso también ellos lo van reivindicando, ¿no? Y en este proceso, por ejemplo, pues sí soslayábamos que existían muchas injusticias y ahorita, por ejemplo, se van haciendo evidentes desde las diversas licenciaturas, ¿no? De salud, por ejemplo, hablamos incluso de epistemicidios, ¿no? Porque acabas con un pensamiento de los pueblos originarios en los saberes de curación. Entonces, cuando impones una medicina hegemónica, lo terminas, ¿no? Entonces, yo creo que acercarnos aquí con ustedes probablemente va a empezar un diálogo o un proceso donde pues no nos habíamos imaginado, o al menos yo desde el área de salud, de que también yo creo que vamos a necesitar de su apoyo, porque también yo creo que es interesante e importante que el médico alópata también aprenda a respetar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en este proceso al menos desde la salud intercultural, y yo creo que todas las interculturales, algunas más avanzadas, otras más lentas, pero en estos congresos, en estos coloquios, en estos espacios, yo creo que son los que nos va dando como pauta para también dónde caminar, ¿no? Gracias. Bueno, con respecto a lo que mencioné y la pregunta que hicieron, creo que la respuesta está en el derecho consuetudinario, ¿no? Porque lo que mencioné al inicio es que muchas veces se generaliza la condición de los pueblos indígenas, sin embargo, cada uno de los pueblos tiene su propio sistema complejo, ¿no? De organización política, económica, incluso de solución de conflictos, ¿no? La forma de organización y el reflejo está en el hecho de las tenencias de la tierra en México, ¿no? O sea, vemos que aparece la tierra solar, ¿no? El comunal, el ejidal, ¿no? El privado, entonces, y muchas otras modalidades que tienen los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando yo fui a Michoacán con los tarascos, pues ellos no tienen 1 hectárea, tienen cerros, ¿no? O sea, una familia tiene 2, 3 cerros, ¿no? Y los de Oaxaca también, ¿no? O sea, tienen 10 cerros por cada comunidad, ¿no? Y en el Estado de México, pues nada más tenemos un solar y un ejido, ¿no? Por lo regular. Pero, o sea, la modalidad de la tenencia de la tierra es diferente y es lo que configura su propia organización, ¿no? O sea, los pueblos indígenas, por ejemplo, en Oaxaca se organizan para explotar, ¿no? Sus recursos naturales, ¿no? Y tienen una organización compleja también. Entonces, yo creo que para las diferentes realidades indígenas y no indígenas para México, un camino es el derecho consuetudinario, ¿no? Hay que explorarlo más y tienen que ver con el poder, ¿no? O sea, el aspecto de la antropología política en México, por ejemplo. Hagan una búsqueda de maestrías o doctorados sobre antropología política y pues son contados los que existen en el país, y los temas que tocan con respecto a la antropología política pues no tienen que ver mucho con digamos, la organización de estos pueblos, ¿no? Más bien tiene que ver con la cultura política. Es decir, no estoy haciendo como una crítica digamos, del sistema, más bien creo que, como dice la maestra Nora, es el momento, ¿no? de formar como esos lazos de solidaridad y, por ejemplo, en nuestro caso, convertirnos en una especie de tabique, ¿no? Para construir ese castillo de la justicia en México. Y también debemos de tomar en cuenta que las realidades indígenas son diferentes, o sea, por ejemplo, cuando nosotros tomamos ética y
y educación cívica en la primaria, pues son valores que hasta cierto punto se pueden considerar universales, pero dentro del mundo cosmovisión indígena, dentro del universo indígena, podemos hablar también de una moral indígena, ¿no? Dentro de los mismos pueblos también no podemos hablar de un machismo de facto o de un feminismo de facto, ¿no? O sea, las relaciones se construyen de manera diferente y son relaciones históricas, ¿no? En una ocasión trabajamos en un proyecto con InMujeres de aquí de Toluca y empezamos a ver las estrategias para sensibilizar a los hombres, ¿no? Entonces de repente pues aparece la típica idea de hacer talleres, ¿no? Pues de sensibilización para las mujeres y la señora ya había aprendido bien y dice, pues es que no podemos hacer eso porque cada vez que vamos a comunidad y les damos una plática de sensibilización, nada más van las mujeres. Entonces esas mismas mujeres cuando van a su casa, llega el marido, ¿no? Y le pide de comer y la mujer le empieza a decir, no, pues yo tengo derecho a esto, tengo derecho a otro, pues le pegaba más, ¿no? O sea, lo que hacía era agudizar la violencia, ¿no? Digamos, las relaciones se construyen de manera diferente, entonces sí debemos de pensar desde ese universo indígena, ¿no? Y de cada uno de los pueblos. Y con respecto a la universidad intercultural, pues es justamente por eso que estamos aquí, o sea, la universidad quiere abrir un centro de justicia restaurativa y de justicia alternativa. O sea, la justicia restaurativa tiene que ver con una sanación del daño completo, ¿no? Y no tiene que ver nada más con la sentencia, no se queda en la sentencia. Tiene que ver con esto lo que exponía la maestra Nora de la sanación interna, ¿no? Por eso se le llama justicia restaurativa, porque restaura, ¿no? Hasta el último conflicto que existe, ¿no? Y creo que un punto clave, digamos un valor universal, pues es el diálogo, ¿no? El diálogo, algo que Paulo Freire pues ya había teorizado, que él le llamó dialogicidad, ¿no? Y sí logró, o sea, Paulo Freire pues fue un pedagogo brasileño que educaba a gente rural, ¿no? Campesinos de Brasil, y que llegó a dar clases en Harvard, ¿no? Él decía, bueno, el diálogo es la solución, ¿no? Y no nada más hay que dialogar con el dominado, ¿no? Sino que también tenemos que dialogar con el dominante, y por eso se fue a dar clases a Harvard, ¿no? O sea, porque también eso, ¿no? Hablamos de un proceso de descolonización, pero nada más descolonizamos a los que están colonizados, pero no hablamos con el colonizador, ¿no? Entonces se sigue reproduciendo el sistema y creo que a fin de cuentas es como una alternativa, ¿no? Esta situación de rechazarnos, ¿no? Del mexicano que se rechaza por su raíz indígena. Creo que nosotros, pues ya no sé si somos completamente indígenas, tal vez hablamos de un mestizaje, ¿no? Pero mi condición o nuestra condición, pues es la de muchos de los que están aquí, ¿no? O sea, Toluca en términos mesoamericanos era Matlatzinca, ¿no? O sea, era el centro Matlatzinca y eran guerreros, ¿no? Eran la mano derecha de los nahuas, y cuando llegaron los españoles, pues los exterminaron, ¿no? Precisamente por eso. Pero eso se ha olvidado, ¿no? Y piensan que Toluca pues no tiene como una raíz indígena, y sí lo tiene, ¿no? Y fue uno de los más poderosos, ¿no? Y justamente Matlatzinca se le llamó así porque eran la gente de las redes, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo capturaban a uno enemigo, ellos con una red lo colocaban, ¿no? Lo encerraban con una red y lo apretaban hasta que sus huesos salían de las redes, ¿no? O sea, no es Matlatzinca porque eran pacíficos, ¿no? Eran Matlatzincas porque se dedicaban a la guerra, ¿no? Y eran guardianes. Actualmente hay población Matlatzinca en Michoacán que se le llama Pirinda, ¿no? O sea, imagínense las dimensiones de dominación. Estaban desde Toluca hasta Michoacán, ¿no? La parte purépecha, ¿no? Bueno. Bueno, creo que solamente nos queda, y por respeto al tiempo,
agradecer el favor de su presencia, la apertura que han tenido para con esta muestra tan profunda de sabiduría de la que hemos sido receptores. Estamos seguros de que se ha logrado el objetivo de encender la curiosidad para poder voltear, ver a nosotros mismos la riqueza que tenemos en nuestras propias regiones, porque en este diálogo interior de descubrir lo propio, creo que nos encontramos con una parte de nosotros mismos. Entonces, no sé si gustes agregar algo, maestro. Que el Centro de Mediación en coordinación con el municipio de Tlacomulco y la comunidad de Santiago Cutzilapa se tiene proyectada la creación de un centro de diálogo y paz. Y eso está muy próximo ya a empezar a abrirse, ya tenemos el espacio, ya está designado el área donde se va a trabajar este tipo de conflictos y va a ser manejado con la gente del mismo pueblo. Cuando nosotros podamos o necesiten nuestra ayuda, estaremos con ellos. Esa es una de las primicias que tenemos enfrente. Otra es la que se está gestando en la Universidad Intercultural, de la creación de otro centro de diálogo y paz, o de paz y diálogo. Me gusta más la de paz y diálogo porque tienes la necesidad de la paz para poder dialogar. Y uno que se nos quedó ahorita por el cambio de selecciones de delegados, está en conflicto un poco, pero también está con la posibilidad de abrirse, que es en Pueblo Nuevo, en Acambay. Entonces tenemos 3 lugares que se tienen por aperturar en comunidades de pueblos originarios. Muchas gracias. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave y estirpe